Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien y que les haya ido y servido mucho este caso clínico, porque está bien interesante. ¿Sí? Entonces, empecemos con el repaso del tercer caso clínico, alias caso clínico cobicho. Está interesante. ¿Sale? Empecemos a leerlo paso por paso y de antemano una disculpa porque pues creo que ayer no mencioné la frecuencia respiratoria, que era algo muy preciso, pero pues era obvio que estaba respirando porque tenía saturación, ¿no? Y lo siento, sale la frecuencia respiratoria era de 26 respiraciones por minuto. Pero bueno, en fin, vamos leyendo parte por parte y después nos vamos con las preguntas, ¿no? A ver, paciente femenino de 61 años de edad, quien es traída por su hermana y por su hijo al servicio de módulo respiratorio con antecedentes de artritis reumatoide de larga evolución, en control con reumatología y tratada con Deflaxacor, leflunomida, sulfasalacina, diclofenaco en caso de dolor y carbonato de calcio con vitamina D. Refiere también a toma de gabapentina y, a ver, ya me perdí, perdón, y imipiramina, ¿sale? Entonces, junto con omeprazol para que amarre, ¿no? Que tanto fármaco. Ok, esto está interesante. ¿Por qué? Porque dentro de las preguntas vamos a tener que ir identificando qué es cada medicamento, ¿no? El Deflaxacor es un glucocorticoide, ¿sale? Y como glucocorticoide, que es un esteroide, pues afecta al sistema inmune. Es más, si no me creen, vamos a buscarlo, ¿sí? Porque ya saben que no me gusta que piensen que estoy inventando las cosas, pero sirve que ustedes lo ven, ¿no? Por su propia cuenta. A ver, vamos a ver. Deflaxacort. A ver si está aquí. Si no, lo vamos a buscar en el poderosísimo Google. Aquí está. Es acción antiinflamatoria, pero con reducida actividad sobre el metabolismo óseo e hidrocarbonatado. Que eso es importante, ¿no? Porque si tiene artritis reumatoide, buscamos el menor. A ver, indicaciones en artritis reumatoide y psoriásica cuando los tratamientos conservadores resultan ineficaces. Esto es importante, ¿por qué? Porque si nos vamos al contexto de nuestra paciente, significa pues que los tratamientos convencionales tal vez no estén ayudando, pero ahorita tal vez en conjunto con otros medicamentos que le estén dando, pues vamos a ir organizando individualizando a nuestro paciente, perdón. Ok, interacciones, aumenta el riesgo de úlceras gastrointestinales con AINE. Esto es importante porque si bien recuerdo, le estaban dando diclofenaco. Entonces el diclofenaco es un AINE, ¿sale? A ver, entonces, bla, 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 bla. Ok, es lo único que nos dice. No nos dice más. Indicaciones terapéuticas, sí, sí, sí. No sé, no me gusta. A ver, veamos en Sam poderosísimo Google. Y le vamos a poner de Flaxacort. Veamos qué nos sale. Esta página no. Esta página generalmente es buena. ¿Sí? Vamos a verla. Y Vademeco. Esta página también de la Asociación de Pediatría es buena. Y más si están buscando dosis pediátricas. Sirve que lo veamos, ¿no? A ver, de Flaxacort. Ok, corticosteroides para uso sistémico. Acción antiinflamatoria, creo que es el mismo que vimos. Demonios, entonces no nos sirve. Aquí está. De Flaxacort, bla, bla, bla. La lactancia, aquí cómo se toma. Yo quiero ver la farmacología de esto. Y esto que estamos haciendo está bien porque luego ustedes se le quedan con la primera página y ya sí, si no, tienen que ver más. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más a profundidad con su farmacología. La posología ahorita no nos estamos ocupando tanto de eso. Aquí están. Esto es importante para que vean que es un glucocorticoide. Que es diferente de un mineralocorticoide, porque el mineralocorticoide va a incidir sobre el metabolismo de los electrolitos y el glucocorticoide va a incidir sobre el metabolismo de los carbohidratos. Entonces es importante eso. Lo bueno es que esta señora pues no niega tener diabetes
e hipertensión. Entonces el uso podría ser indiscriminado. ¿Sale? Uso clínico de enfermedades reumáticas y del colágeno. Ok, tratamiento de las agudizaciones y la terapia de mantenimiento en la artritis reumatoide y de la artritis psoriásica. Ok, entonces ya tenemos un mejor uso. Administración oral con acción antiinflamatoria e inmunosupresora. Eso es importantísimo. Ok, listo. Y nos vuelven a recalcar que tiene menor actividad sobre el metabolismo hidrocarbonatado y óseo. Pero tienen, ¿sale? Entonces es importante. Ok, dejémoslo ahí. ¿Sí? Leflunomida. ¿Qué es la leflunomida? ¿Alguien de ustedes sabe? Pues bueno, aquí vamos a encontrar, a ver si lo tienen en Access Medicine. Pero es un tratamiento contra la artritis reumatoide. Entonces, por eso los puse juntos. Es un antirreumático, de hecho. Aquí debe decir, agente antirreumático, modificador de la enfermedad con propiedades antiproliferativas. Inhibe la enzima, aquí está, inhibe la enzima dihidrotato deshidrogenasa humana y ejerce actividad antiproliferativa. ¿Para qué? Para artritis reumatoide. Punto. Entonces ya vimos que a pesar de que lo que decían las otras infografías, que el Deflaxacort se utiliza cuando hay métodos o se utiliza como método no tan convencional, sino cuando los otros métodos no están funcionando, pues ya vimos que le están dando la terapia conjunta. Entonces no hay mayor problema. ¿Ok? Sulfasalacina. ¿Qué es la sulfasalacina? ¿Alguien sabe? Pues hay que buscarlo. Eso es lo que tienen que hacer. Sulfasalacina. Siempre lo escribo al revés, creo. Sí, le estoy diciendo. Porque soy menso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la bendita sulfasalacina? Pues es un antiinflamatorio intestinal, inmunosupresivo y antibacteriano. ¿Sale? Como no me queda claro, hay que buscarlo en otros lados. Recuerden, no se queden bien nada más con lo primero que tengan. ¿Ok? Entonces vamos a buscar. Poderosísimo Google. Recuerden que no es malo buscar en Google. Mira, sulfasalacina. Aquí está. Miren. El Colegio Americano de Reumatología. Vademecum, que es el mismo que estábamos viendo, pero aquí está nuestra poderosísima página de pediatría. Aminosalicilato clásico. Esto es importantísimo. ¿Ok? Y aquí está. Eficaz en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica y artritis reumatoide. Entonces, ¿por qué lo estaban ocupando? Ya sabemos por esto. Entonces ya tiene 3 agentes antirreumáticos. 3. ¿Ok? Eso que nos habla de que tal vez ya estuvo en varios tratamientos y pues sí es una artritis de difícil control. Entonces tenemos que estar atentos ahí. Nosotros como médicos tenemos que ver, ¿por qué utiliza tantos antirreumáticos? Es normal. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Yo tal vez como médico no estoy tan enterado, entonces me tengo que poner a buscar artritis reumatoide y a ver cómo se trata de verdad. ¿Ok? Pero bueno, ya vamos aquí y tenemos estos dos, estos 3 fármacos. Ya sabemos qué está pasando, ya sabemos por qué se los están dando y vamos investigando. Es lo que les digo, un antirreumático. Ok, ya que comprobamos y corroboramos esta información, es por eso que se los puse en este orden, o se los retraté. ¿Por qué? Porque son los que se ocupan como antirreumáticos. El diclofenaco, pues creo que ya lo conocemos la mayoría. Es un AINE, sale que se ocupa también como antirreumático y así lo pueden ver en su infografía. Pero bueno, ya, al menos ya tenemos ese antecedente y listo. Dice que también toma la gabapentina y la imipramina junto con el omeprazol, ¿no? Niega ser diabética, hipertensa, niega antecedentes quirúrgicos, traumáticos, en fin. Dice que niega otros antecedentes de importancia. Menciona, eso sí, ser alérgica al ciprofloxacino, que recordemos que es un antibiótico, al ketorolaco, pues, al ketorolaco, que es un AINE, al ibuprofeno, que es otro AINE, lo cual me llama la atención.
¿ok? Hay personas que son alérgicos a todos los aires, pero bueno, ellas nada más aquí, a estos dos, ¿ok? Refiere tener vacunas contra el COVID-19 y es el esquema completo si nos damos cuenta. Tiene 2 dosis de Sinovac y una de AstraZeneca, ¿ok? Entonces, empieza con el padecimiento actual hace 3 días. Aquí pongo la fecha, pero no se las dije porque pues no era necesario. En su caso, nada más deberían de contar los días. Con debilidad generalizada, sensación febril y fatiga. Al día siguiente, la paciente refiere la sensación de falta de aire. Si ese sería en su segundo día, por lo que el familiar, al contar con oxímetro de pulso, toma la saturación registrando una cifra de 80%, que eso es bajísimo, ¿sí? Por lo que ellos deciden iniciar con oxígeno suplementario. Aquí hay dos cosas importantes. Tú como médico debes decir, ¿por qué esa señora o esos familiares tenían un tanque de oxígeno? ¿Sale? ¿Y por qué tenían un oxímetro de pulso? Yo les pregunté a los familiares, me dijo, no, de por sí lo tenemos. Y le tienes que hacer la pregunta obligada siempre que estás ahí. Pero ¿por qué tiene un tanque de oxígeno? Tal vez te verás metiche, te verás como, güey, ¿qué le importa? No, pero es de suma importancia preguntar ese tipo de cosas. Porque puede decir, no, es que si también padece de los pulmones y pues le tenemos que poner oxígeno. Bueno, eso cambiaría mucho nuestro diagnóstico, nuestro pensamiento clínico. Pero ellos refirieron que no, que de por sí lo tenían. Bueno, entonces ahí recuerden a Doctor House de repente que todos mienten, pero también le tienen que creer a sus pacientes. Sí, lo único bueno de esa serie es eso, que te hace pensar que algunas veces sí te pueden estar como engañando a los pacientes, pero a pesar de que te engañen y que tú estés teniendo las pruebas, tienes que tomar en cuenta la palabra pero del paciente, pero siempre tienes que ser profesional. ¿Sale? Entonces, si me dijo que lo balacearon, si tiene una pequeña lesión, entonces pues puede que lo balacearan, pero no a través de una bala, entonces todo está bien, ¿sí? Es un ejemplo burdo, pero creo que me doy a entender, ¿ok? Entonces, dice que le pusieron el oxímetro pulso 80%, deciden iniciar con oxígeno suplementario, al no ver mejoría deciden traerla. 3 días después, o sea, en el tercer día es cuando está con ustedes, ¿sí? Eh, en el módulo respiratorio, bueno, deciden entrar al módulo respiratorio. Ya que está con ustedes en la consulta, la paciente acude con una saturación de 85%, dolor de garganta y sequedad de garganta, obviamente, así te lo refiere. Tiene fiebre y escalofríos. Diuresis y evacuaciones al corriente. Eso quiere decir que está orinando y que está haciendo popó, ¿sí? Y pues va a negar o dice que no tiene otra sintomatología más la que ya nos dijo que tenía. Entonces, aquí encontramos cosas bien interesantes. Eh, también yo le pregunté, bueno, ustedes le preguntaron a través de mí, que si había con cuánto habían iniciado de oxígeno. Sí, porque dijeron, no, es que iniciamos el oxígeno. Ellos no saben, dicen, nada más la abrí y listo. ¿Ok? Pero bueno, ahorita regresamos con esa parte. Ok, primera pregunta. ¿La comorbilidad que presenta esta paciente es de relevancia para el diagnóstico y el manejo de la patología por la que acuda a módulo respiratorio? Claro que sí, es sumamente relevante porque el dolor articular, por ejemplo, que nos está diciendo, pues ella tiene artritis reumatoide. Entonces, pues puede tener una exacerbación de la enfermedad y entonces por eso puede tener la artritis reumatoide. Es que tiene fiebre y se siente en malestar. Claro, porque pues tiene artritis reumatoide y de repente puede tener una agudización que también puede traer consigo fiebre, ¿sí? Y dolor articular y malestar y todo, justamente todo lo que nos dice, lo puede dar una agudización de su enfermedad. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Es la saturación con la que viene. ¿Sí? Viene con 80% a pesar del oxígeno, que el oxígeno, como recuerdan en partes posteriores, pues mmm, del caso clínico, ¿cómo decirlo? Pues no estaba bien puesto. Fácil. Entonces, en lugar de estarle ayudando, porque si no tienes los aditamentos necesarios, pues en lugar de ayudar, le haces un mal. ¿Ok? Eso es importante.
Entonces, claro que sí, y la comorbilidad, ¿por qué? Porque podría estar enmascarando nuestro cuadro y es cuando nosotros tenemos que ser muy minuciosos en estar diciendo, preguntando, porque como les dije, la debilidad generalizada, la sensación febril, la fatiga, eso es igual a nada, ¿no? A cualquier cosa. Y una exacerbación de la enfermedad facilito te lo puede dar, incluso la fiebre que ella presenta. ¿Ok? Pero la toma o eh, la disminución en la saturación de oxígeno no, aunque en la artritis reumatoide también puede haber afectación pulmonar. ¿Sí? No es tan raro, entonces hay que tener mucho cuidado por ahí. Recordemos que estamos en pandemia y entonces todo eso siempre nos tiene que llevar a es que posiblemente tiene una incluso ese es el pensamiento, posiblemente tiene una exacerbación de su patología de base, llámese artritis reumatoide, secundario a COVID. ¿Sí? Y hay otra cosa también muy importante que tiene que ver con las preguntas que yo les estaba haciendo o que les hacía después, ¿no? Ella está tomando inmunosupresores. Varios de sus medicamentos actúan como inmunosupresores. Entonces, adivinen qué. Pues las manifestaciones y la respuesta inmune de nuestra paciente pues va a estar modificada. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Para acabar la pregunta, sí, la comorbilidad que presenta esta paciente es de relevancia porque puede modificar tanto la patología, bueno, perdón, tanto la presentación, el diagnóstico y el tratamiento de la patología por la que acude al módulo respiratorio. ¿Ok? Así, de esa categoría y de esa magnitud. ¿Sí? ¿Cuál es el medicamento? ¿Cuáles de los medicamentos mencionados pueden interferir sobre la evolución de la enfermedad? Pues prácticamente los primeros que mencionamos, el Deflaxacor, la leflunomida y tal vez la sulfasalacina, pero muy poco. Pero los primeros sí, los primeros dos, el Deflaxacor y la leflunomida, claro que pueden interferir en nuestra patología, en nuestro COVID-19. ¿Ok? Tanto para bien como para mal. Que quede claro. Entonces, influye, punto. No, por eso no les pedí cómo influye, no. Solo puede influir, claro que sí. Por el hecho de ser inmunomoduladores, es decir, inmunosupresores. Y bueno, ya, no hacemos el cuento más largo porque si no nos vamos a ir lejísimos. ¿Cumple con criterios para prueba contra COVID? Claro que sí. Según la definición operacional, sí, porque tiene una patología de base, descompensada probablemente, y aparte trae 85% de saturación. Entonces es una población, primero por la edad, 61 años ya es población de riesgo. Segundo, por la patología de base que tiene, que es descompensada. Y tercero, por el dato de la saturación, de la hipoxia. ¿Ok? Punto. Entonces, la gabapentina y la imipramina son medicamentos prescritos para qué tipo de padecimientos y en este caso, ¿por qué crees que los estén administrando? Esta es una pregunta muy interesante y puede que les haya costado bastante trabajo porque ahí sí se tienen que imaginar y hacer con conexiones bastante extrañas. Y lo entiendo, no se preocupen, pero sí tienen que ser bastante claros. Tanto la gabapentina y la imipramina se pueden utilizar para afecciones psiquiátricas, es decir, problemas de los estados de ánimo, tanto depresión, ansiedad, y tienen un otro uso bastante interesante. ¿Saben cuál es? El dolor. ¿Sale? Entonces, aquí no sabemos por qué le estaban dando la gabapentina. A ver aquí, gabapentina, para que vean que no les miento, porque ya saben que no me gusta que piensen que les miento. Ah, sí estoy estúpido. Listo. Gabapentina. ¿Ok? La gabapentina
reduce la liberación de monoamino neurotransmisores y aumenta el recambio de GABA en diversas áreas cerebrales. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Bueno, busquémoslo en otro lado para que les quede claro. Gabapentina. Ficha técnica de la gabapentina. Esa página de repente es buena. Cochrane. Ah, miren, aquí está lo que les decía, el dolor neuropático. Gabapentina, datos clínicos, está indicada en terapia combinado para crisis parciales, generalidades secundarias, con crisis parciales también, como antiepiléptico es otro uso. ¿Sí? Aquí está. El dolor neuropático se origina en los nervios, que se originan los nervios lesionados, ¿sale? Entonces también sirve para el dolor, la gabapentina. Antiepiléptico, ¿sale? Línea coadyuvante, la gabapentina con neurotransmisor GABA, justamente lo mismo. ¿Ok? Y vamos con el otro, que es la imipiramina, perdón, siempre me como una letra. Aquí está. Imipramina. Inhibe la captación o la recaptación neuronal de noradrenalina y serotonina. Ok, a ver, vamos a buscarla de nuevo en San Google. Imipramina. Esta página también es buena. La Facultad de Medicina de la UNAM. Indicaciones: antidepresivo eficaz de primera elección para el tratamiento de depresión endógena y no endógena. ¿Ok? También sirve para el dolor. La imipramina. Ok, entonces tenemos un antiepiléptico que en realidad lo están ocupando como analgésico. Bueno, sí, para quitar el dolor. Y tenemos la imipramina que también sirve, entre otras cosas, para la modulación del dolor y para los trastornos afectivos. Es decir, depresión. Entonces, ¿para qué la están ocupando aquí? Pues bueno, no sabemos porque nuestro interrogatorio fue dirigido, es decir, porque está en módulo respiratorio, y en ese momento, como viene con disnea, tal vez no nos interesa si tiene depresión o no. Tal vez. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, tal vez. ¿Ok? Pero sí nos interesa pues que está saturando el 80% y que por eso, y como estamos en primer nivel, la tenemos que referir, es decir, derivar a segundo nivel. O sea, a la goma, señora, está bien, ya la diagnostiqué, por favor vaya a un hospital. Porque aquí yo no la voy a poder atender. Entonces la tengo que referir. Y no es porque sean malos o no tengan la capacidad, es porque no tienen toda la indumentaria necesaria. Y no tiene absolutamente nada de malo referir a un paciente. No se queden con eso de, es que cómo no voy a poder si no. Mejor se refiere y punto. Es por el bien de la paciente, no por el satisfacer tu ego. ¿Sale? Entonces, la gabapentina y la imipramina son medicamentos prescritos para qué tipos de padecimiento, ya lo hemos dicho, los socioafectivos y pueden ser antiepiléptico o como dolor neurogénico. Cualquiera de esos está bien. Y en este caso, ¿por qué crees que se le estén administrando? Probablemente tenga algún problema de depresión la señora. Recordemos que en la exploración física está postrada en silla de ruedas y aparte con su artritis reumatoide, tal vez en control en ese momento, pero de difícil tratamiento, pues no le esté pasando tan bien, ¿no? Y pues la gabapentina probablemente se le estén dando para el dolor. Entonces, ¿sale? Por eso les decía que la respuesta era un poquito compleja en este caso, ¿sí? Pero entonces, está bien con que me hayan puesto cualquiera de esas, listo. El paciente está en polifarmacia y me van a decir, doctor, ¿qué diablos es la bendita polifarmacia? Pues adivinen, la bendita polifarmacia, ¿sí? Esa bendita polifarmacia
es cuando un un paciente está tomando un montón de medicamentos. Y si ustedes la googlean, polifarmacia en el adulto mayor. Vamos a ver. Un artículo cubano, está bien. Ellos son buenos en ese tipo de cosas. La polifarmacia, definida como el consumo de más de 3 fármacos simultáneamente. Empezamos mal. ¿Sale? Porque, a ver, aquí está el Sevier ahora. Hay varias definiciones de esto. Y yo que recuerde la definición correcta es mayor a 5 medicamentos. A ver, cambios asociados, factores, bla, 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 presente, interacciones. Miren, ya ves, ni los cubanos estaban mal, ni yo. Habiendo varias definiciones y en general el uso de 3 o 5 fármacos en forma simultánea, ¿sale? Esa es la polifarmacia. La indicación de fármacos innecesarios y la necesidad de indicar un medicamento para suplir los efectos colaterales de otro, ya estoy trabándome la lengua, son los elementos considerados en la definición de polifarmacia. Y la necesidad de indicar un medicamento para suplir efectos colaterales de otro. Y es cuando aquí viene la pregunta como trampa, ¿sale? ¿Dónde está? Aquí está. Y el omeprazol, ella no menciona tener alguna úlcera gástrica, absolutamente nada. Pero menciona que le dan el omeprazol por toda la cantidad de medicamentos que le da. Y bueno, pues recordemos que la sulfasalacina, por lo que leímos acerca de su farmacología y de su estructura como molécula, pues sí, sí tiene efectos sobre la mucosa gástrica. ¿Sale? Y bueno, el diclofenaco también. Entonces, sí está, el paciente sí está en polifarmacia. ¿Ok? El esquema de vacunación contra COVID-19 es el correcto. Para no hacerles el cuento largo, recordemos que las vacunas contra COVID pues son prácticamente nuevas, que hay diferentes, ¿sale? Está la Pfizer, la AstraZeneca, la Sinovac, la CanSino, la Moderna, la Soberana, bueno, esas son las más conocidas, ¿no? Y que dentro de esas hay diferentes tipos de efectividad, ¿ok? Y hay esquemas, ¿sí? Es decir, tú no puedes mezclar así como se te antoje. Primero pongo esta. No, 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 no. Tienes que tener esquemas y recuerden que también estos de los esquemas son más o se sugieren por modelos de investigación más que por práctica o por resultados obtenidos. Tal vez in vitro, pero no, o sea, no tenemos la suficiente muestra hasta el momento. ¿Ok? Entonces, en este momento les va a aparecer un bendito cuadro. ¿Sale? Véanlo bien, pónganle pausa si es necesario y ahí les va a decir la respuesta de esto. ¿Ok? Eso sí, tienen que recordar que las que presentan mayor efectividad... y me faltó la Sputnik, perdón. Que no sé si alguien aquí en México se ha picado con la Sputnik. Yo no he visto. Sí, pues hasta el momento es la Pfizer. Y fíjense que ahorita que estoy en módulo respiratorio, esta es a manera como de anécdota o recomendación, los pacientes que más se enferman son los que tienen Sinovac y CanSino, o sea que se vuelven a reinfectar, ¿sí? Y pues esta mujer tiene 2 dosis de Sinovac y una de AstraZeneca. ¿Sale? Los de AstraZeneca también llegan, pero muy pocos. Los de Pfizer es rarísimo que lleguen, pero llegan. ¿Sale? Entonces, como para que quede. Ya entendiendo todo esto, pues nos vamos a la segunda parte, ¿no? La segunda parte que es cuando ya por nuestro pensar, que recordemos que pues cumple con los criterios para prueba contra COVID, pues le hacemos la bendita prueba y sale positivo. ¿Sale? Saliendo positivo, ¿sí? Resultado positivo, ¿qué? Sí. Nos vamos con los signos vitales que yo no les pido perdón, así me arrodillo, porque no les dije la frecuencia respiratoria, en serio, se me ha cerrado porque pues estaba leyendo y que no les haya dicho la frecuencia respiratoria, que me la había metido en la cabeza, pues es como, cuac, ¿vale? Así que lo siento.
Entonces, una tensión arterial 110/60, lo cual es muy buena. La frecuencia cardíaca 130, que esa no es tan buena. La frecuencia respiratoria de 26, la temperatura de 38.7, que es una fiebre, ¿sale? Y una saturación de oxígeno de 87%. Aquí todavía no llegamos, ¿sale? Pero creo que ustedes ya lo vieron. Tuvieron que valorar si esta paciente estaba entrando en choque o no. Ujú. La presión la tiene bien, pero puede estar en la fase inicial de choque. ¿Por qué? Porque esta presión puede estar compensada. Recuerden que la primera fase del choque es una fase compensada. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con eso. Recuerden, de las primeras clases que les di, desde que los vi, les hablé de los signos vitales, que qué tan importante deben de ser poder tomarlos adecuadamente y poder interpretarlos bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo una frecuencia cardíaca aumentada y una presión normal, si nos vamos a la fisiología, pues es que puede ser que algo no esté bien, ¿sí? Puede ser que algo no esté bien. O sea, está compensado, pero el que esté compensado no significa que esté del todo bien, ¿sí? Entonces aquí tampoco es que tenga una presión tan alta y si vemos la presión diastólica, pues está bajita, ya está pegándole a los 50. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? La frecuencia respiratoria, pues bueno, ¿no? Entonces ya. A la exploración encontramos a paciente en silla de ruedas, ¿sale? Importantísimo. Eso quiere decir que primero no tiene buena movilidad. Si no tiene buena movilidad, no va a tener buen manejo de secreciones. ¿A qué le llamamos buen manejo de secreciones? Pues nuestros líquidos deben de estar en constante movimiento. Y ese constante movimiento que nosotros le damos, por ejemplo, al caminar, es como las tripas que les explicaron en gastroenterología. Algo muy importante después de la operación, cualquier operación, por ejemplo, apendicitis, colecistitis, es que si se pueden levantar a caminar, que caminen. ¿Por qué? Porque eso incrementa la peristalsis de manera natural. Pasa algo similar en vías respiratorias. Tú tienes que moverte, ¿para qué? Para que haya movimiento de esos líquidos, porque al final son líquidos y obedecen a leyes físicas, ¿sí? Entonces, no hay, si yo nada más estoy así todo el día y nada más así y no me muevo, pues no voy a tener adecuado manejo de secreciones, tanto por posición como por movilidad. Y eso puede complicar mucho mi cuadro. ¿Sí? Esto tan sencillito que vemos aquí es importantísimo, no tienen idea qué tan importante es. ¿Ok? Tiene una edad mayor, tiene una edad aparente, perdón, mayor a la cronológica. Esto no es más que decir que pues que se ve más vieja de lo que de verdad debería ser. ¿Esto de qué nos habla? Primero, que está deteriorada la paciente y segundo, que si tiene enfermedades crónicas pues no los ha sabido llevar bien o que le ha ido muy mal en la vida. El fin no refleja una vida sana, no refleja salud, entonces eso nos puede dar indirectamente un pronóstico, pero muy indirectamente, solo como una idea, más que como un pronóstico, una idea de lo que puede pasar con sus enfermedades. ¿Ok? Entonces, la persona face angustia, al inspeccionar el tanque, no, perdón, pues lo bueno es que está consciente, alerta, orientada en tiempo, espacio y persona, es decir, está bien neurológicamente íntegra para acabar pronto. A ver, una cosa, recuerden que aquí nada más les doy los datos clínicos, así entre paréntesis, los datos clínicos indispensables para no perder el tiempo en toda la exploración y que ustedes se confundan más. ¿Sale? Ya, cierro paréntesis. Ajá, orientada en tiempo, espacio y persona. Fase de angustia, es decir, como que angustiada, con miedo. Sale, la recuerdo, así como con desesperación. Esa es una palabra también, que creo que sí se los dije. Con presencia de puntas nasales, es decir, tiene un dispositivo en las narinas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los eh, familiares habían decidido ponerle eso. ¿Ok? Entonces, al inspeccionar el tanque de oxígeno no estaba correctamente instalado ya que no contaba con borboteador y estaba directo el oxígeno. El borboteador sirve como filtro y como humidificador, es decir, que humidifica, es decir, que hace que el oxígeno, el gas, no vaya de manera tan seca. Y aparte que sirve como filtro. Eso es muy, muy importante porque va de la mano con lo que sigue. ¿Sale?
tegumentos con palidez, porque pues sí, y como un color violáceo también recuerdo haberle visto, no tan azul, 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 pero sí un tono totalmente violáceo. Y es importante eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que sí estaba teniendo una hipoxia, o sea, ahorita vamos para allá, no me quiero adelantar. Sí, y mucosas con resequedad. ¿Por qué iba a estar reseco? Por el bendito oxígeno. Es cierto, tiene fiebre también, pero esa resequedad iba a estar incrementada. ¿Por qué? Porque pues, si te da el bendito oxígeno directamente, es como si te pongo un ventilador de cerquita aquí, pues va a lastimar tu mucosa. De hecho, el oxígeno no es tan inocuo. Hay indicaciones y no se le tienen que poner como si fuera cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, cuello, mucosas con resequedad, cuello sin adenomegalias palpables, es decir, no había ganglios por ningún lado. Pasamos directo al tórax, a la inspección con disminución de la amplexión y la amplexación, que eso no sé si lo dije en el, en el caso clínico que les envié, porque ya no sé quién soy. Pero hay diferentes maniobras y se las iba a preguntar, pero hay una maniobra que es como un pellizquito con las dos manos que se pone en el tórax, lo agarras y haces un pliegue cutáneo y ese pliegue se hace chico y se hace grande. Es decir, cuando inspira, como hay una expansión del tórax, hay una pequeña separación de tus dedos y puedes medirlo. Inspira, por ejemplo, estás así. Inspira, se separa. Expira y se vuelve a unir ese pliegue. Entonces así puedes medir la amplexión y la amplexación, que es que tanto se distiende la caja torácica, ¿sí? Que se corrobora a la palpación, esta amplexión y amplexación. A la palpación, a eso se refiere movimientos respiratorios disminuidos, es decir, se está moviendo así, en lugar de moverse y expandirse adecuadamente, así como, pues se está moviendo de manera muy limitada. Pero sí hay movimientos. Y es por eso que me preguntaban algunos de sus compañeros, no, es que no está respirando, no tiene frecuencia respiratoria. No, espérate, sí, te estoy diciendo que hay ampliación y amplexación, es porque sí hay respiración. Y dice disminuidos, más no abolidos, o sin presencia de, no, hay movimientos respiratorios disminuidos, ¿sí? Y a la palpación también hay aumento de las vibraciones vocales. ¿Recuerdan el famoso en las caricaturas cuando dicen, por favor, diga 33 y el paciente, 33? O por favor diga esto y le toca. Bueno, eso recuerden, creo que ustedes ya vieron semiología y es una maniobra que se debe de utilizar para medir la transmisión de las vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque puede estar o disminuida o aumentada. Y eso es pura física. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho aire, las vibraciones vocales no tienen por qué ser tan fuertes. Pero si yo tengo un sólido, ¿sale? O se solidifica ese gas que tengo, ese espacio, pues las vibraciones van a aumentar. Y es por eso que estoy midiendo las vibraciones. Generalmente lo hacemos con esta parte de la mano. No sé, no recuerdo cómo se llama, perdón. ¿Sí? Y lo hacemos con esta parte de la mano y por cuadrantes, ¿no? Nos damos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta llegar a la base de los pulmones. Sale siempre alrededor de nuestro omóplato, ¿sí? O de nuestra paleta, como dicen en el pueblo. ¿Por qué? Porque recuerden que también le tienen que hablar así a los pacientes y ustedes se van a ir hasta lejos en un poblado. ¿Ok? Entonces, es importante todo esto, por ejemplo, disminución de la ampliación y amplexación. Y si se los pongo así, fue porque quería que notaran esos datos. ¿Sale? Ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Entonces, a la palpación, los movimientos respiratorios disminuidos, las vibraciones vocales, aumento de las vibraciones vocales, eso es importantísimo. Y eso para que no se les olvide, aumento de las vibraciones vocales, hay una canción de los Hombres G llamada Chico tienes que cuidarse. Chico tienes que cuidarte. Y hay un verso en donde le dice el médico, según, por favor diga 33. ¿Y por qué el número 33 se preguntarán? Porque pues causa mayor resonancia, es decir, 3, 33. O sea, dices mucho 3, 3, 3, 3. Y eso causa pues mayor resonancia. Y ustedes, por ejemplo, digan hola
ahora digan 33, se siente más la resonancia. Nada más por eso. No crean que es por otra cosa. Pueden decir cualquier cosa que tenga razón. 1, por ejemplo, pa y lo que quieran. A la percusión, recuerden percusión, esto que hacen así. A ver si se alcanza a escuchar. A ver aquí. Espero sí. Y así deben de escucharse. A la percusión, matidez en zonas basales de ambos pulmones. Miren, recuerden que en teoría si nosotros queremos hacer una historia clínica adecuada, tendríamos que empezar por zona apical, interescapular y cosas así, pero para ahorrarnos tiempo, incluso en la práctica, tú estás obviando que ya hiciste todo eso y que solo pones los datos clínicos más relevantes. ¿Ok? Entonces, aquí a la percusión, a la percusión matidez en zonas basales de ambos pulmones. Es decir, que en los dos pulmones, cuando yo percuto, en lugar de tener el claro pulmonar llamado, ¿sí? Tengo una matidez. Y recuerden que hay timpanismo, submate, mate. ¿Sale? Entonces, ya hay más. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita hay un articulito que les quiero enseñar, que déjenme cerrar todo esto, que me causa ansiedad. ¿Sí? Y vemos cuáles son esas diferentes. Y les voy a pasar el artículo ya que les pasé este video porque pues es muy interesante. ¿Ok? Entonces, ambos pulmones, ya nos pasamos a la auscultación. Ruidos respiratorios aumentados, es decir, que en lugar de escucharse como deberían de escucharse normales, tranquilos, hay un aumento en la sonoridad de esos ruidos, que pues recordemos que no es de todo bueno. ¿Sí? Con presencia de estertores roncos. Estertores roncos, esto es importante. Ruidos cardíacos rítmicos de adecuada intensidad, aumentados en frecuencia, no en frecuencias. En frecuencias, pues sí, por 130. Sí, fenómenos anormales, es decir, pues sí está rítmico, está de adecuada intensidad, pero pues no tiene arritmias, no tiene galopes, no tiene soplos, no tiene chasquidos, ¿no? Que eso es importante. Abdomen, pues asignológico, y extremidad, que es lo más importante. En el video les doy una explicación más amplia por si tenían dudas, pero aquí lo importante es que no tenga edema, ¿sale? Y que tiene que ver con una respuesta generalizada. Recuerden, respuesta metabólica al trauma, eso es importantísimo. Por favor, lean ese tema, se van a llenar de conocimiento y se van a llenar de ¡pum! Medicina a lo desgraciado. ¿Ok? Entonces, por favor, háganlo. Al ser el primer nivel no contamos con estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque lo indicado aquí sí tendrías que mandarle a hacer una biometría hemática, incluso factor reumatoide. Sabemos que lo va a tener alto, pero queremos ver qué tan descompensado está. Aunque no sé si tenga utilidad en realidad. No tendría mucha utilidad en este momento. Y aquí viene otra cosa. ¿Por qué? Porque aquí nada más en primer nivel tendríamos una biometría. Pero sí estaría interesante en su caso tomarle, por ejemplo, ferritina, proteína C y un montón de estudios más. ¿Sale? No los voy a confundir, pero eso lo vamos a ver los siguientes capítulos. Recuerden que vamos a ir subiendo de nivel poco a poco. No les quiero soltar así como de, ya no. Que todo esto al final de cuentas, todo esto ustedes lo tienen que saber porque lo tienen que hacer como médicos generales, como buenos médicos generales. ¿Sale? Si quieren ser uno más del montón, que yo creo que no y que ustedes quieren ser, por eso me estoy esforzando y ustedes se tienen que esforzar más. ¿Sale? Porque tienen que ser, ¡pum!, los mejores. ¿Sale? Pero bueno. ¿Sale? Entonces, al ser no contamos con estudios de laboratorio, pero sí con esta radiografía. Y demonios, ¿dónde está la radiografía? Permítanme. Creo que está en descargas. Sí. Maravilloso. Y aquí está la bendita radiografía. Bonita, ¿no? Vaya que es interesante todo esto. ¿Ok? Pero bueno, a ver. Vamos por partes. Aquí ya la podemos ver. Esta es mi manita. Y creo que no se ve el nombre, pero si se ve el nombre no lo borremos o ahorita con la magia de edición. ¿Sí? Pero así a grandes rasgos se ve que los pulmones sí están siendo afectados. Obviamente ahorita vamos a hablar un poquito más de la descripción de esta con sustento científico, no nada más lo que yo creo, sino lo que vemos.
pero sí hay zonas de vidrio en esmeril o vidrio despulido. A ver, sí la puedo hacer. Sí hay zonas. Primero, la técnica de la radiografía no es tan buena. Eso hay que verlo, pero también recuerden que la señora no se puede parar y que la tuvieron que tomar prácticamente portátil y en en su sillita de ruedas. Segundo, vemos estas zonas que les digo. Hay como manchas también, donde hay varios que están radiolúcido y otros que están radiopaco. ¿Sale? Entonces vemos estas como manchas y que están de predominio basal, aunque también en otros segmentos, por ejemplo aquí. Y fíjense esto interesante que sigue este patrón. ¿Sale? Hay patrones. Miren, aquí también hay. ¿Sale? Aquí hay otra mancha. Tienen que tener mucha imaginación al principio. Pero sí, recuerden la matidez que habíamos comentado que había en las bases. Pues sí hay una... No es equivalencia. ¿Cómo? Ayúdenme con la palabra. Si hay una correlación clínica, es importante que ustedes, cuando ustedes sean los médicos a cargo y hagan este tipo de correlación clínica, créanme que van a decir, y es cuando ustedes van a empezar a decir, es que no soy tan malo, sí soy bueno. Y es importante que ustedes practiquen eso, ¿sale? Entonces, vean, esa matidez, pues que habíamos escuchado y esos estertores, pues sí se correlacionan, sí compaginan con lo que estamos viendo en la radiografía. ¿Ok? Pero bueno, ahorita dejemos la radiografía de lado. ¿Sí? Y vemos. ¿Sale? A ver. Ay, perdón, esta no era. Aquí está. Regresemos al caso clínico. Y entonces, listo. ¿Qué escalas podemos utilizar para poder estratificar y clasificar a nuestro paciente y poder tener una conducta terapéutica adecuada? Pues son las que les pregunté. Hay un montón, ¿sale? Hay un montón, pero según la guía de actuar de México, que está avalada por el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, pues las básicas que tenemos que utilizar pues son NIUS-2, QuickSOFA, CURP 65 y más a nosotros como médicos de primer nivel. Esas se las tienen que aprender, ¿sale? Para este tipo de padecimientos. Incluso CURP 65 y QuickSOFA y NIUS también, NIUS-2, esas son para cualquier tipo de neumonía. Ahorita la estamos encaminando a COVID porque pues es lo que tenemos, ¿no? COVID. A ver, permítanme. Aquí está la página. Entonces, aquí es donde empieza lo bueno. A ver, esta no es. Aquí está. Empecemos con las escalas, ¿no? ¿Cuál es la primera escala que yo menso y no sé ni cuál es la primera escala que les pedí? ¿Ok? Entonces, ¿qué escalas podemos utilizar? Ya saben cuál. Esas tres. Hay muchos más y pudieron agregar muchas más. Está perfecto. ¿Sí? Y ya en su momento les corregiré si es una escala que no se necesita o cuál es el uso real. Pero bueno. ¿Sale? Con lo que llevamos hasta el momento podríamos utilizar CURP 65. Bueno, para empezar, ¿qué es el CURP 65? Va a ser un índice de severidad, y esto es importante, nos va a dar el grado de severidad para las neumonías adquiridas en la comunidad. Es decir, esta señora, ¿a qué se refiere neumonías adquiridas en la comunidad? Pues no es nada más que una forma elegante de decir que no fue adquirido en un medio de salud, es decir, intrahospitalario, porque hay neumonías adquiridas de manera intrahospitalarias o neumonías nosocomiales, que créanme, los agentes etiológicos son muy diferentes. Generalmente las neumonías adquiridas en comunidad son bacterianas, pero con este cambio y con esta pandemia, pues ahorita son virales. Y eso está bien porque eso nos enseña que pues antes se creía, no, si viene de su casa, pues es una neumonía, si es neumonía puede ser bacteriana. Pues adivina qué, güey, pues la medicina es de un rato. ¿A qué me refiero con eso? Que un rato es válido lo que estamos leyendo, pero después no, porque ahorita mira, dijera el meme, huevos. ¿Por qué? Porque no es cierto. Ahí vemos que es adquirido, que es viral, ¿no? ¿Por qué? Por la bendita pandemia. Y que no puede ser la única pandemia que vamos a tener en la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y va asociado a la necesidad de tratamiento. Es decir, nos va a decir dónde se va a tratar. Se recomienda el tratamiento ambulatorio para bajo riesgo, ¿sale?
ingreso o seguimiento cercano para riesgo moderado y considerar el ingreso a unidad de cuidados intensivos para el riesgo considerado severo e ingreso inmediato a UCI para el riesgo alto. Entonces tenemos bajo riesgo, ¿sale? Riesgo moderado, riesgo severo y riesgo alto. Tenemos 4, ¿ok? Y la pregunta no fue cuál era el puntaje, sino si podríamos utilizarla. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tenemos una prueba de laboratorio, ¿sale? De nitrógeno ureico. No la tenemos, entonces en teoría no la podemos ocupar. Van a ver ustedes en su práctica que algunos médicos ponen la escala, bla, 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 pero se inventan, que es justo lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Activar si el enfermo presenta confusión, no está confuso. Activar si nitrógeno ureico, supongamos que no tiene nitrógeno, el BUN alto, el nitrógeno ureico alto, no lo tiene, ¿sale? Activar si la frecuencia respiratoria es igual o mayor a 30, no es igual o mayor a 30, no. Activar si la TA es menor a 90 o si la TA diastólica es menor o igual a 60, pues aquí recordemos que tiene 110, 60, entonces aquí sí la activamos, ¿sale? Perdón. Y activar si la edad es igual a o mayor que 65 años. De hecho se llama CURP 65 por eso, pues 65 es por la edad, ¿no? Aquí le agregan edad. Entonces solo tiene un diagnóstico y le ponemos calcular CURP y dice 1 riesgo bajo. ¿Y de qué nos habla? De un riesgo de mortalidad a los 30 días. ¿Sí? Pero por ejemplo, si esta paciente llega con 60 y en lugar de estar neurológicamente íntegra, que se me hace raro que esté... Y miren, aquí viene otra conjetura. La paciente viene hablando bien y está a 87% de saturación. ¿Sale? Eso quiere decir que pues hay algo ahí que no está tan bien. ¿Por qué? Porque si ya tiene un día así, porque habíamos dicho que había empezado con la dificultad y que le tomaron en casa la saturación y tenía creo 80, y lleva un día así, pues es muy, muy, muy tolerante a la hipoxia. Hay un término que se llama happy hypoxemic, que quiere decir que los pacientes andan como si nada cuando tienen hipoxia, pero generalmente son en los pacientes crónicos. Y aquí me viene la otra pregunta, achis, pero pues ella no es crónica. Y entonces, ¿por qué demonios tienen un tanque de oxígeno? Entonces hay algo que no maquila bien y como les digo, a pesar de que ustedes pues tengan la evidencia y cómo sustentarlo, pues le tienen que creer al paciente porque pues demandas y eso es lo feo de la práctica, ¿no? Pero también tienes que aprender a saber sobrellevarlo y tú poder dar soluciones a pesar de que mediar entre las mentiras que tú crees que son mentiras, aclaro, y tus suposiciones y la evidencia. ¿Ok? Hay que aprender a mediar eso. Entonces ya tenemos todo aquí y vamos a inventar otra paciente. Supongamos que la frecuencia respiratoria es mayor, que ya sí tiene taquipnea porque tiene 26, ¿sale? Pero listo, ahí. Y a ver, y vamos a calcular. Ahora va a tener 2, que es riesgo moderado, 6.8. ¿Sale? El riesgo moderado, ¿qué dice? El riesgo bajo es seguir tratamiento ambulatorio. Entonces, según CURP 65, tenemos un riesgo moderado de nuestra paciente. ¿Qué va a pasar? Pues sí, la vamos a poder llevar a casa según CURP 65, pero recuerden que son escalas para ayudarnos. Eso no determina si sí o si no. No siempre, ¿sale? Riesgo moderado. Ingreso, seguimiento cercano para el riesgo moderado. Es decir, ya si tuviera otro factor, ya nos están diciendo, a ver, no, espérate, mejor ingrésala o si la vas a mandar a casa, que alguien esté así muy, muy pegadito a ella. Que pues generalmente es mejor ingresarla en esos casos. ¿Sale? Entonces, eso nos decía nuestra bendita CURP 60. ¿Por qué tengo 2 de COVID? Bueno, listo. ¿Sale? CURP 65. ¿Sale? ¿Cuál es el puntaje de QuickSOFA? QuickSOFA lo podemos calcular. Claro que sí. Y es bien sencillo. QuickSOFA son criterios de evaluación rápida de falla orgánica relacionada con sepsis. Recordemos que esto puede progresar a un estado de choque, y en este caso sería un estado de choque séptico. Pero antes de eso es sepsis, ¿no? Entonces hay unas guías que se llaman Surviving Sepsis, que incluso hay una guía de Surviving Sepsis COVID, que nos dice cómo tratar al paciente con sepsis, para acabar pronto.
¿sale? Pero para que nosotros sabemos si la tenemos que ingresar o si tiene un alto riesgo de progresión a sepsis o un bajo riesgo, pues tenemos que saber o tenemos que identificarla. Hay otras escalas como la de Apache y la SOFA normal. Esta QSOFA es Quick SOFA, es como SOFA rápido, ¿sale? Es algo, una tablita para que la vea, no pierda tiempo. A ver, tiene esto, esto, esto. ¿Sabes qué? Pues la ingreso porque tiene un riesgo de mortalidad alto. No. Y para acabar pronto, aquí está. En la fuente, criterios de predicción de la mortalidad en pacientes infectados. Esta es la de QuickSOFA y Sears. ¿Sale? Recordemos que podemos utilizar estos artículos. Por eso es importante la fuente y por eso les estoy enseñando. Sería más fácil para mí y no tardaríamos tanto si yo nada más les dijera lo que tengo que decir y que ustedes me creyeran así como, sí, este güey me está diciendo la verdad. No, pero si se los digo es para corroborar las cosas porque así tenemos que enseñar. Y ustedes así aprenden a buscar cosas, ¿sale? No es que yo me lo invente, no. Recordemos que hay que hacer las cosas correctamente. ¿Ok? Entonces, frecuencia respiratoria mayor a 22, anda la osa, sí lo tiene. Llevamos un punto. Estado mental alterado, en él no lo tiene. Presión arterial sistólica mayor a 110, pues no tiene. Entonces, QuickSOFA tiene 1. Entonces, tiene un punto, dice que es menor de 2 puntos, es de bajo riesgo. ¿Sale? Entonces, está chido, ¿no? ¿Por qué? Porque es de bajo riesgo. O sea, a pesar de que, sí, a pesar de que se ve jodidona nuestra paciente, pues no está tan jodidona. ¿Por qué? Porque ya van 2 escalas que nos dicen, ¿sale? ¿Qué es lo que está pasando? Y estos son algoritmos internos para la atención de COVID. Y este es del IMSS. ¿Sale? Y está muy bueno. Y bien, hay un montón de algoritmos para saber qué hacer. Y ahorita tal vez revisemos alguno. Ahorita ustedes cálmense. Relájense. No, es que los cacheteé ahorita. Aquí estamos. Miren, y aquí está la news, ya de una vez, ¿sale? Que es lo que sigue, me parece, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el puntaje de QuickSOFA? 1, ¿y qué significa que es de bajo riesgo? Que es bajo riesgo, es decir, para mortalidad por sepsis, pero pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? ¿Cuál es el puntaje de News 2 y qué demonios significa? ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver eso. Respuesta ante la escala de News 2. Aquí está. Para evaluación de riesgo para curso severo en pacientes de COVID. Y este es de COVID porque hay una que no es para no COVID. Se puede utilizar, ¿sale? Entonces, es una tablita que tenemos que pues, ver, igual puntar a nuestro paciente, o puntuar, perdón, a nuestro paciente. Sí, que también lo dije así en el caso clínico. Se me lengua la traba, ya saben. Mi dislexia. Pero en fin. ¿Ok? La frecuencia respiratoria entre 21 y 24, 3 mayor a 25. Entonces ya tenemos 3 puntotes. ¿Sale? Saturación de oxígeno, pues es menor a 91, pues ya tenemos otros 3 puntotes. Ya llevamos 6. Acuérdense, 6, porque yo soy medio tonto. A ver, déjenme apuntarlo por ahí. 6. ¿Sale? Entonces llevamos 6. Oxígeno suplementario, Simón. Ya llevamos 9. ¿Sale? Tensión arterial sistólica, pues está entre 110 y 101. ¿Sale? Entonces llevamos 9, ¿verdad? Con este. A ver, 3, 6, eso es en caso de POC, por eso así, 9. ¿Sale? 9, 10, sí, vamos bien, ya ven. 10, frecuencia cardíaca, 111, 130, 12, está alerta, entonces 0, 12, y la temperatura mayor a, bueno, aquí, no está en 38, no, entonces nos quedamos con 12, ¿sí, no? 3, 6, 9, 10, 12. ¿Sale? Listo. Respuesta ante la escala de News. Calificación de 0, no tiene.
Signos vitales cada 7 o más quiere decir que tenemos que estar en un riesgo clínico alto, ¿sale? Que necesitamos una respuesta emergente, una respuesta rápida. Tenemos que estar monitoreando los signos vitales cada hora. Entonces es por eso que tenemos que usar varias escalas. Las otras nos decían, no hay pedo, la puedes mandar a su casa. Pues para desarrollar sepsis, pues no hay tos, ¿sale? Pero aquí la escala de NIOS, que recordemos que es la evaluación de riesgo para un curso severo, es decir, no es que estés severa en ese momento, sino que puede complicarse, pues ya vimos que sí, ¿no? Entonces es lo bueno de tener varias escalas. Y entonces esta escala me está diciendo, güey, pues yo que tú sí me esperaría y yo que tú sí la tendría aquí. Entonces ya van varias cosas que te están diciendo, güey, no, espérate, tenla aquí, mándala a hospitalizar. Y eso no necesitaste estudios de laboratorio, solo necesitaste la clínica y unas escalas que te ayudan a poder estadificar a nuestro paciente. Entonces esto nos llega aquí, ¿sale? Tenemos que escala poder tener una conducta terapéutica adecuada, CURP 65, QuickSOFA y NIOS 2. Son las basiquitas, hay muchas más, recuerden, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el puntaje de NIOS 2? Pues 12, ¿y eso qué significa? Que tenemos que estarla monitorizando que tiene un riesgo alto y que tenemos que monitorizarla cada hora. Es decir, necesitamos tratamiento intrahospitalario. Ahora sí, ¿qué se aprecia? Creo que aquí hasta aquí todo bien, ¿no? Ahora sí, ¿qué se aprecia en la bendita radiografía? Y aquí creo que tal vez tape mi cara un poco. O tal vez no, porque soy hermoso. No, no es cierto. Chiste. Aquí. Creo que la dejaré aquí, ¿no? Para que pueda poner más cosas. O no sé. Pero en fin. A ver. Estamos hablando de COVID, ¿no? Me va a decir, pues sí, güey. Bueno. Primero, vamos con el algoritmo. Con la guía de los algoritmos internos del IMSS. Y aquí, de hecho, escaneen los QRs para que las vean en grande. Y vamos a tener que, pues, la radiografía para COVID, para diagnóstico, tiene baja sensibilidad, pero nos va a ayudar a poder estadificar y poder ver el progreso de nuestro paciente. En enfermedad leve, pues vamos a clasificarla así como leve, moderada y severa para empezar, ¿sale? Para no hacer tanto rollo, ¿sí? Ahorita que ustedes están iniciando. Pues son visibles algunas pequeñas áreas focales de incremento de la opacidad asociadas a un patrón reticular. Pues a ver, patrón reticular, pues se ve poquito, ¿sí? Y pequeñas áreas focales, pues casi ni se ve, ¿no? Nada más se ve como un poquito aumentado el trama vascular. Aquí, por ejemplo, ya hay un incremento de la opacidad en las regiones y ya hay algo que se llaman parches. Parches de consolidación. Aquí hay áreas de consolidación de distribución multisegmentaria, es decir, en varios segmentos del pulmón, ¿sí? Y asociadas pues, al patrón reticular que habíamos comentado y enfermedad severas, áreas extensas de incremento de la opacidad y consolidaciones francas del espacio aéreo. Las afectaciones bilateral y predominan lóbulos inferiores. Lóbulos inferiores, es decir, en base de de nuestros pulmoncitos. Y si vemos aquí, les digo, no tiene tan buena definición y es lo mejor que la puede tomar, pero si ven aquí están las manchas, ¿sale? Y están multifocales y están están multisegmentadas en diferentes segmentos. Y si bien también hay en zonas laterales, pero también está de predominio basal. ¿Ya ven? Aquí está. Y en vidrio despulido. Esto que ven aquí es parte de la silueta del corazón, esto aquí. Aquí está el callado aórtico, pero si ven también hay zonas de mancha. Hay imágenes superpuestas, imágenes compuestas. Aquí vemos, estas son áreas de consolidación, perdón. Estas son áreas de consolidación. ¿Vale? Aquí también. Entonces, si hay cosas que tenemos que valorar. A ver, aquí está. Esto es lo que quería que vieran. ¿Esto qué es? Para que vean que no les miento, es del Sevier, diagnóstico radiológico en el paciente con COVID-19. Recuerden que lo ideal sería una tomografía, pero no creo que en su centro de salud tengan tomografía. Con mucha, pero mucha suerte van a tener, adivinen qué, pues radiografía. Entonces aquí está, ¿sale? Y entonces estas radiografías
por ejemplo, van a tener diferentes proyecciones. La posteroanterior, que es o anteroposterior, eh, son las que más van a tener. ¿Sale? La tele de tórax, así la pueden pedir. Entonces, hay muchos métodos, como les había dicho. Ahorita vimos, pues nada más moderado, severo, que en realidad eso se puede clasificar un poquito más, yéndonos a ser más técnicos, con varias escalas. La que más ocupamos es la escala de Rayleigh. ¿Sí? La escala de Rayleigh lo que hace es dividir al pulmoncito en 4 cuadrantes, valga la redundancia, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a que nosotros veamos cuál es el, el, el nivel de afectación de nuestro pulmón por esas áreas, ¿sale? Entonces vamos a hacer 25%, 50%, 75% o el 100%. Y así podemos clasificar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, eso está interesante porque son hallazgos típicos de la neumonía de COVID en una mujer de 47 años con sospecha clínica. Sospecha clínica por COVID-19. Recuerden que nuestra paciente sí tiene la, el diagnóstico, tiene la prueba positiva. ¿Ok? Entonces, patrón intersticial reticular de predominio periférico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la periferia. ¿Sí? Misma paciente en imagen A de tórax posterior anterior realizada 3 días después. ¿Sale? Aquí está en la imagen B, misma paciente, perdón. A ver, en la A, mujer de 47 años con sospecha radiográfica. Aquí está. En la B es la misma paciente 3 días después y si vemos aumentaron el área de consolidación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se ve un poquito más una imagen aire. Recuerden que cuando se ve negro, negro, negro es porque hay aire. Aquí pues ya no hay tanto aire y hay más áreas de consolidación. Se aumentó el trama bronquioalveolar, ¿sí? Y eso pues no es tan bueno. ¿Por qué? Porque significa inflamación. Ok, entonces PCR positiva para SARS-CoV-2, aunque la radiografía está menos inspirada, se objetiva la aparición de tenues opacidades alveolares, y es lo que justamente lo que decíamos, redondeadas bilaterales periféricas. Aquí en la imagen C es un varón de 57 años con disney y PCR positiva para SARS-CoV-2. Sale opacidades periféricas igual que en la anterior, flechas bla bla bla. Sí, y quiero saber que, en la D es el mismo varón, me imagino, no es otro. 45 años y disnea, ¿ok? Todos tienen COVID, sale esta 3 días después, esta de diferentes, pero vean cuál es la diferencia, ¿no? Que hay más áreas blancas, hay manchones, bla bla bla. A ver, eso es de lo que les decía, la especificidad y la sensibilidad. Ahorita no quiero hablar de eso, les digo porque es un tema que deberíamos de... Déjenme hacerles un videito acerca de eso, un poquito más chistoso que no se les olvide. Pero tiene que ver, por ejemplo, hay un ejemplo muy burdo en el que sale una imagen, a ver si la encuentro, de eso de sensibilidad y especificidad, en donde sale una mujer embarazada y la prueba de embarazo dice que es negativa. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? Y hay una prueba de embarazo en donde está un hombre y le sale positiva. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Entonces, en uno hay un falso positivo y en otro hay un falso negativo. Y de eso trata la especificidad y la sensibilidad. Pero les digo que ahorita es otro tema. Y bueno, lo que quería llegar es a este momento, que hallazgos típicos o aquellos que se asocian comúnmente la literatura científica a COVID-19. Y incluye el patrón reticular, que tantas veces hemos hablado en este momento, las opacidades en vidrio deslustrado o despulido y las consolidaciones, que vemos, que es lo que hemos estado hablando, con morfología redondeada y una distribución multifocal, es decir, en múltiples partes del pulmón, que va a ser como parchada o confluente, perdón, que están ahí en diferente, confluyen, ¿sale? ¿Sí? La distribución suele ser bilateral, eso es importante, y periférica. Y predominantemente en los campos inferiores, es decir, en las bases. Ahora teniendo todo esto en cuenta y regresando a nuestra bendita, bendita, bendita radiografía, pues adivinen qué. Pues creo que sí, ¿sale? Creo que sí tiene COVID. Y si somos específicos y dividimos, sale nuestro pulmoncito en 4 y utilizamos la escala de Rayleigh, pues tiene una afectación de este pulmón incluso tal vez de un 75%.
Hay diferentes maneras de dividirla. Hay una que es así y hay otra que van a encontrar así, como en crucecita. Pero esta es la más utilizada, ¿sale? Entonces sí está bastante afectado. Tal vez no sea tan... Aquí tenemos las consolidaciones, ¿sale? Estos parchecitos de los que hablábamos. Parche, 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 parche. Parchecito aquí. Aquí también hay periférico. De este lado, fíjense que aquí respeta mucho la zona apical, pero como quiera todo lo demás y más de predominio basal, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Ok, entonces ya me perdí. Listo. ¿Sí? ¿Qué se aprecia en la radiografía? Pues ya dijimos todo eso. Consolidaciones multifocales, parches, vidrio despulido o deslustrado y esas consolidaciones o esas afectaciones que son tanto periféricas pero también como predominan en la base. ¿Ok? Excelente. Sí, ya vamos por la recta final. ¿Cuál es el síndrome pleuropulmonar que podemos encontrar en una neumonía? Y pon sus datos clínicos. Esto es interesante. Hay diferentes eh, síndromes pulmonares y pleurales. En conjunto le llaman síndromes pleuropulmonares, ¿no? Está la condensación, la atelectasia, perdón, el cavitario, rarefacción, derrame y neumotórax. ¿Sale? Son estos 6. Eso también sería interesante, no sé si ya llevaron una clase de esto, me imagino que sí, si no, por favor díganme y podemos hablar de esto un poco, como una clase. Y, pero, por ejemplo, los que predominan, sale en una neumonía, son la condensación, sale el síndrome pleuropulmonar de condensación. Y esto, aquí está, condensación. ¿Por qué? Primero es el resultado de cambios físicos que produce el llenado del alveolo de algún material distinto al aire, como en caso de infecciones tales como neumonía bacteriana, tuberculosis o bien tumores. En este caso, pues en este fue, creo que no me acuerdo cuándo fue este artículo, pero ya es viejito, creo que como del 2019, porque era cuando eres tú, no, más, a ver, hay que ver. Ah, 2016, sí, les digo porque era estudiante cuando lo leí. ¿Sí? Es muy bueno, muy bueno, también se los voy a pasar. Es la exploración de tórax. Es de la Facultad de Medicina de la UNAM y les dice paso por paso, les dice cómo auscultar, cómo palpar, cómo incluso percutir, ¿no? Y es como les decía, región subescapulovertebral, los divide en regiones, cómo vamos, y está mamadísimo el vato que está, entonces saldrán mamadísimos ustedes también. Es lo que les decía, la amplexión y la amplexación es el pliegue, ven que todavía me acuerdo de hace muchos años, es lo que les decía, cómo, cómo explorar, ¿sale? Percusión, les digo, está todo. Y aquí como tienen que auscultar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, bla, bla, bla. Tanto de manera anterior como posterior. Tienen que hacer un barrido tridimensional. Pero bueno, es como les decía, ya, si no nos vamos a tardar 10 años aquí. Entonces, ¿cómo va a estar a la inspección? La movilidad del hemitórax afectado se encuentra disminuida por disminución de la elasticidad del pulmón, porque recordemos que hay una lesión y hay inflamación y entonces no se va a mover adecuadamente. Y es lo que tenemos que relacionar con la clínica. Recordemos que, como les decía, esto es del 2016 y el COVID, pues ahí ni en cuenta, ¿sale? Pero, pues, ahorita sí lo tenemos y generalmente es de origen viral, ¿sale? Aquí en vez COVID, ¿sale? Y generalmente en las bacterianas no es bilateral, sino unilateral. Es por eso que aquí les dicen que disminución de la elasticidad pulmonar del hemitórax lesionado. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que se lesionan los dos y en la radiografía vemos que son los dos. ¿Sale? A la palpación, las maniobras de ampliación y amplexación corroboran dicha disminución de la movilidad y las vibraciones vocales están aumentadas debido a que esta parte del pulmón transmite más vívidamente los sonidos, tales como lo haría un medio sólido. Justamente es lo que les decía, física pura, ¿sale? Entonces, ¿cómo
está afectado los dos y en lugar de tener aire se está solidificando, por eso es condensación, ¿sale? Pues va a adoptar más las características físicas de un cuerpo sólido. Entonces va a transmitir mejor la vibración, ¿sí? Y entonces por eso en el bendito caso clínico, ¿dónde está? Aquí les decía, movimientos respiratorios disminuidos y aumento de las vibraciones vocales. ¿Ok? Aumento de las benditas vibraciones vocales. ¿Ok? Listo. Si ustedes leían bien, ustedes iban a tener así el dato exacto. A la percusión la sonoridad está disminuida o abolida y se percute más bien un sonido mate o submate. Mate o submate. Y ahí les decía, a la percusión matidez de predominio basal. ¿Por qué? Porque en la base es donde están más jodidos y entonces es más fácil identificar la matidez ahí. A la auscultación el ruido respiratorio se encuentra aumentado de intensidad, claro que sí, además que pueden escuchar un soplo tubario. En los sonidos respiratorios hay un montón. Y no quise enterarme en más porque sé que es mucho, pero bueno, recuerden, cada vez va a ir habiendo más datos. Entonces, soplo tubario, que se aparece el sonido producido por el paso del aire al soplar a través de un tubo. Es un... ¿Sale? Que puede haber también fenómenos agregados como estertores. Claro que hay estertores. ¿Sí? Claro que hay estertores. Entonces, ¿qué va a haber? Condensación. A la inspección estática, los movimientos respiratorios, es decir, con solo vemos, vamos a ver que el movimiento respiratorio está disminuido. El hecho de que esté disminuido no quiere decir que no haya. ¿Sale? Porque puede estar disminuido y ser casi imperceptible. Inspección dinámica. A la amplexión y amplexación también van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque pues no hay tanto movimiento. La palpación, el movimiento respiratorio, que es lo que decíamos, pues va a estar disminuido, que corroboramos con esto, con la ampliación y la amplexación. Y la palpación, pues vamos a encontrar el aumento de las transmisiones vocales, que es esto. Percusión, pues mate, también puede haber submatidez. A la auscultación vamos a encontrar la transmisión de las vibraciones aumentadas, que también a la auscultación se pueden ver, se pueden escuchar, perdón. Y los ruidos respiratorios van a estar aumentados. Puede haber soplo tubario o cavitario y puede haber estertores roncantes. También pueden estar crepitantes, sí, que es incluso un poquito, al principio un poquito difícil de distinguir, pero sí se pueden llegar a distinguir, ¿ok? Y la pectoriliquia, siempre me confundo con esa palabra, puede ser áfona. Y ustedes van a decir, doctor, ¿qué diablos son los soplos? El tubario, pues aquí les pongo la percepción de ruido laringotraqueal en la pared del tórax. Se escucha en los casos de que el tejido pulmonar es homogéneo, como cuando hay neumonía. Recuerden que como que se solidifica, ¿no? Es decir, se vuelve más sólido como su tejido normalmente es. Entonces, pues transmite mejor las vibraciones y algo que no se escuchaba de manera tan clara, ¿sale? Que es el ruido laringotraqueal en el tórax, pues ahora sí se va a escuchar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues es más homogéneo el tejido. ¿Ok? ¿Y cuál era el otro que me están preguntando? Bueno, sé que no me están preguntando, lo imagino. Pero... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, sí. Lo de los crepitantes. ¿Qué demonios es un crepitante y qué demonios es un roncante, no? ¿Por qué? Porque es algo que ahorita vamos a estar viendo. Entonces, los roncantes, recuerden que son estertores, que los estertores son ruidos anormales, acompañan a los ruidos respiratorios normales, ¿sí? Y que pueden modificar, o se pueden modificar, ¿sale? Tienen su origen en los bronquios o en el pulmón, y en otros en alguna cavidad pleural, ¿sí? Y cada uno tiene pues su significado clínico y es diferente. Por ejemplo, los roncantes, se pueden producir por la presencia de moco espeso o por la disminución de la luz por la contracción del músculo bronquial y edema de la mucosa. A la palpación pueden acompañarse de la sensación táctil de frémito. ¿Qué es el frémito? Es como que sienten ahí como vibra, ¿sale? Ese es el frémito, esa es la sensación. Y los crepitantes se auscultan al final de la inspiración, es decir, y al final, ¿sí? Ajá, eso es importante y son la consecuencia de la distensión de los alvéolos que están llenos de material fibrinoide y leucocitario, es decir, también están ocupados. El otro es con moco y esto es con otro material, ¿sale? Fibrinoide o leucocitario y este material se despega de sus paredes
y su sonido es semejante al que se escucha cuando se frota un mechón de cabello cerca del oído. ¿Ustedes hacen esto? Y así se escucha, muy parecido. Lo malo es que el frote pleural, ¿sale? También se escucha similar. Es por eso que hay que pedir que inspire y debemos de ser muy, muy habilidosos para saber distinguir si es al final de la inspiración, cuando esté inspirando, ¿sale? O en la expiración. Eso es importante. ¿Ok? Y también sé que ustedes van a decir que es pectoriloquia. Sí, pectoriloquia. Perdón por mi... ahorita lo dije al revés. Pero perdonen mi bendita dislexia, ¿sale? Y bueno, se encuentra en las zonas de condensación, pero a diferencia de la broncofonía, en estas las palabras se reconocen con claridad. Se le llama áfona cuando la voz del paciente que cuchichea se oye con claridad. Esto ocurre con la condensación y en la pleuritis seca. Es decir, usted está cuchicheando y... ¿sale? Ok, sale. Problemas técnicos. Permítanme un momento. Problemas técnicos solucionados. Listo. Estaba descargando la cámara, lo siento. Ok, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, ya sabemos los datos clínicos del síndrome pleuropulmonar y que hay varios. ¿Cuál es el cuadro, la explicación fisiopatológica de la presencia de estertores en este cuadro clínico? Pues ya vimos que es por la presencia de moco o de algún contenido en el espacio alveolar. Entonces, ¿qué hace? Junto con la inflamación del alveolo, que nos hacen tener estos estertores, que justamente dijimos esto. ¿Cuál es la explicación de la resequedad de las mucosas y qué problema nos trae al no identificar adecuadamente la causa? Pues miren, el problema mayor, ¿sale? Es que la resequedad de las mucosas, al tener fiebre, pues nosotros podemos pensar que es una deshidratación severa, ¿sale? Cuando probablemente no. ¿Y cuál es la explicación? Pues el mal uso del oxígeno, que no tiene borboteador y que está de manera directa y tal vez estaba a un flujo alto. Entonces, ¿cuál es el problema de no identificar adecuadamente si nosotros no somos juiciosos? Me encanta esa palabra, porque la decía un profesor. Y decía, ¿por qué dice juicioso? Bueno, ya, sí. Porque si no somos lo suficientemente hábiles para identificar que eso es a causa de del oxígeno, que también puede tener un grado de deshidratación moderado, pero no es lo mismo que un severo, pues podemos dar un tratamiento y podemos sobrecargar hídricamente a nuestro paciente. Entonces, cosas que ustedes pensarán que son tan tontas y ustedes como estudiantes, créanme, tienen mucha habilidad y pueden decir, no, es que sí, yo lo identifiqué y sí, pues sí, ¿cómo puede pasar? Créanme, en la práctica sí puede pasar. ¿Sale? Sí se te puede pasar algo tan tonto. Ustedes porque ahorita tienen mucha información, es mucho más fácil. Y eso les puede ayudar cuando ustedes vayan a clínica y den su opinión. No, doctor, oiga, ¿no cree que es por esto? Y pueden ser de mucha ayuda, pueden ser muy útiles. Entonces, si van, es para eso, para que ustedes, ¡pum!, estén al tiro. ¿Ok? Entonces, el paciente requiere tratamiento intrahospitalario. Perdón. ¿Cuántos tipos de disnea hay? Ya me iba al último. Esta es una de las preguntas más difíciles. ¿Sí? Porque va a depender de un montón de cosas. Y para eso preparé un montón. Para eso tienen que ver algo. No, esto. Eso es del pasado también, de la etapa fase pulmonar, de lo que decíamos, pero bueno. No, acá está en disnea. ¿Por qué es tan difícil? Dentro de la conceptualización de la disnea existen términos que definen a la disnea según su periodo de aparición. Existen además algunos términos utilizados para definir tipos de especiales de disnea. Ortopnea, trepopnea, platipnea, disnea paroxística nocturna. Pero ok, aquí no me está diciendo que es disnea. Me está clasificando la disnea, lo cual es, bueno, disnea. Sensación subjetiva de falta de aire. Con esta palabra nos dan en toditita la Facebook. ¿Por qué? Porque es subjetivo, es decir, o está o no está. Tal vez el paciente, y aquí es donde quiero partir, el paciente puede estar sintiendo una falta de aire y estar saturando normalmente.
es decir, a más de 95. Entonces la pregunta, ¿tiene disnea? La respuesta es sí, porque él te está refiriendo que tiene una falta de aire, pero fisiológicamente no. Entonces, entonces es cuando tú dices, maldita sea, ¿para qué estudié esto? Bueno, hay que ver un poquito más de la definición. Este síntoma es una manifestación importante de las enfermedades cardiopulmonares, incluso metabólicas también, cardiopulmonares, tanto cardíacas como pulmonares, aunque se presentan en otros cuadros como trastornos neurológicos, metabólicos y psicológicos. La típica, antes, no sé si todavía pase, no me ha tocado, por ejemplo, pero había un dicho y a mí mis profesores todavía me lo alcanzaron a decir. Es como la típica quinceañera que decían que llegaban con su crisis de ansiedad porque el novio la dejó y es que no puedo respirar. Y sí, y aplícala la alemana que era inyectarle agua Hartmann, solución Hartmann en la nalga y ya se tranquilizaban. Método cruel, no se lo recomiendo utilizar, aunque es muy eficaz porque yo lo vi. Y ya como que se tranquilizaban porque pensaban que le ponían. ¿Venía con disnea? Claro que sí, porque tenía ella la sensación de que no podía respirar. Y es una sensación válida, o sea, sí, pues güey, sí, es válida. ¿Sale? Entonces, es importante diferenciar la disnea del signo objetivo de la taquipnea o respiración rápida. Disnea y taquipnea no es lo mismo, porque puede estar respirando rápido y no tener esa sensación de que me falta el aire. Y puede estar respirando normal, lento y como, es que si aunque respiro siento que me falta el aire. ¿Sale? Entonces es importante. ¿Ok? Y entonces aquí está lo que nosotros debemos de preguntar para poder identificar qué tipo de disnea es. ¿Desde hace cuánto tiempo siente que le falta el aire? ¿Se presenta de forma repentina o fue progresiva, es constante? La falta de aire se presenta con esfuerzo, en reposo, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque es importantísimo, no saben cuánto. ¿Ok? Entonces hacer semiología, por favor, y hacer una buena interrogación. ¿Sí? Ahora vamos con este, que es de urgencias, ¿no? Disnea. La disnea es la sensación subjetiva de una respiración difícil. Sensación subjetiva, respiración difícil, trabajosa e incómoda. No existe un único mecanismo fisiopatológico que cause disnea y su etiología puede ser secundaria a una disfunción pulmonar, cardíaca o neurológica. Aquí le falta psicógena también. ¿Ok? Entonces, cada vez esto se empieza a poner más interesante, ¿no? Y aquí ponemos el cuadro clínico. Aquí vemos causas comunes de disnea. Vamos a ver el cuadro. Puede ser interesante. Causas más comunes: enfermedad obstructiva por vías respiratorias, asma, insuficiencia cardíaca descompensada, cardiopatía isquémica, es decir, infarto, neumonía, ¿sale? Y aquí dice causas psicogénicas. Esas son causas comunes. Y la mayoría de las causas inmediatas que amenazan la vida son obstrucción de vía aérea superior, tensión neumotorácica, embolismo pulmonar, debilidad neuromuscular y embolia grasa. Ok, excelente. Dice, puede ser difícil diferenciar causas cardíacas, signos como el galope, eso es importante, tenemos que hacer bien semiología. Aquí sabemos que es totalmente respiratoria, primero porque tenemos nuestra saturación de oxígeno menor a 95. Segundo, porque si bien recordamos en la inspección de los ruidos cardíacos, en nuestra historia clínica, dice que sí está aumentado en frecuencia, pero no hay ni soplos, ni ruidos agregados y la intensidad y el ritmo están adecuados. Entonces ya podemos descartar esa parte, ¿no? Y el análisis de gases arteriales pues detecta la hipoxia como la hipercapnia. La hipoxia y la hipercapnia no es lo mismo. La hipoxia es la disminución de oxígeno en la sangre y la hipercapnia es el aumento de CO2. ¿Sale? Y aquí nos va a ayudar para identificar causas metabólicas para poder actuar en consecuencia. ¿Ok? Disnea, aquí hay varios cuadros, a ver, vamos a ver el tamaño completo, que eso es importante. ¿Tiene disnea? Simón. Considerar causas más frecuentes, neumonía, causa evidente, pues en este caso sí, tratamiento, considerar la causa concomitante, es decir, la neumonía. Sobres. Listo, genial, para eso son estos cuadros. Causa evidente, pues no tanto. Evolución temporal aguda crónica, pues esta como que fue aguda, ¿sale?
y considerar los diagnósticos agudos que no se pueden descartar, por ejemplo, tamponamiento, neumotórax, ya vimos que no tiene esto, pues no, porque estaría peor nuestro paciente. Causa evidente, pues no tanto, entonces nos vamos a buscar signos claves, y dolor torácico, pues no lo refirió. ¿Qué es JVD? A ver, JVD, vamos a ver. Distensión venosa yugular. Tenía, no las mencionaron porque decía que el cuello no había adenomegalias ni alguna otra cosa, entonces no. S3, pues tampoco menciona que no. ¿Por qué? Porque dice que no hay ruidos agregados, que es el galope. Para que vean, aquí está S3. ¿Dónde está? Bueno, no está, pero eso significa. ¿Sale? Ruido, tercer ruido. Egofonía, ruidos respiratorios bronquiales, eso sí. Ruidos respiratorios bronquiales, entonces neumonía. Punto. Estertores, neumonía, HF, aquí que abrevian con HF, insuficiencia cardíaca, puede ser, pero no tenía nuestra paciente, ILD, que es ILD, enfermedad pulmonar intersticial, ¿sale? Entonces aquí, pues ya tenemos dos que nos llevan a la neumonía. Y así es como la disnea solamente como signo nos puede llevar a un diagnóstico. Es por eso que es importante, no crean que porque. Disnea. ¿Cuánto hospitalizar? Alteraciones del intercambio gaseoso por cualquier causa de alto riesgo en embolia pulmonar, dependiendo del diagnóstico. ¿Sí nos está afectando el intercambio gaseoso? Claro que sí, porque estamos teniendo una hipoxia. Entonces, sí. Sospecha de intoxicación por cianuro en él. Datos esenciales, fiebre, tos, dolor torácico, bla, bla, bla. Generalidad, es una experiencia subjetiva o percepción de dificultad. Es por eso que es importante. Y entonces, ¿la podemos corroborar de manera fisiológica? Sí, ya vimos cómo. Ok, aquí está. Disnea. Este es el Harrison. La declaración del Consejo de la American Thoracic Society define la disnea como una experiencia subjetiva de la incomodidad respiratoria que consiste en sensaciones cualitativamente distintivas cuya intensidad es variable. Tal experiencia se debe a interacciones entre múltiples factores psicológicos, fisiológicos, psicológicos, sociales, ambientales y que pueden inducir respuestas fisiológicas y conductuales secundarias. Esta explicación está está mucho mejor. ¿Sale? Y entonces la disnea es un síntoma que solo puede percibir la persona que experimenta y por lo tanto ella misma lo notifica. Es decir, yo no puedo decir, esa persona tiene disnea, sino no, solo ella puede decir, sabes que tengo la sensación de dificultad respiratoria. En cambio, los signos de trabajo de la respiración han aumentado como taquipnea, uso de músculos accesorios y retracciones intercostales, los médicos pueden medirlos e informarlos, pero no puedo decir que es una disnea. Más sí una dificultad respiratoria que en teoría sería lo mismo, pero no es lo mismo por definición. En fin, ¿sale? La pectoroliquia. Sí, no, sí lo dije bien. ¿Ok? Mecanismos subyacentes, pues esto sería hablar de una clase porque hay unas vías de señalización. Recordemos que en el cerebro tenemos vías y tenemos un centro que registra el centro respiratorio para acabar pronto. ¿Sí? Y que eso va a dar una respuesta, señales tanto aferentes como aferentes se van a integrar, ¿sale? Y aquí entonces en la falta de aire, el esfuerzo respiratorio, aquí en el tronco endoencefálico, que es donde tenemos el cerebro reptil, que es donde tenemos el centro de la respiración, en fin. Entonces vamos a tener un montón de respuestas y vamos a tener un montón de mediadores que podemos asumir y que podemos interpretar de manera intuitiva incluso con todo lo que sabemos. ¿Ok? Entonces, aquí nos los ponen de manera fisiológica, por ejemplo. ¿Esto qué libro es? Examen diagnóstico. Interesante. Está bueno este libro. Sale, aquí está. La disnea es el resultado de intercambio normal de gases y disminución de la oxigenación, hipoxemia, hipoventilación, es decir, que no jale tanto aire, que no es lo mismo que la hipoxemia, y la hiperventilación, es decir, hipoventilación que no meta mucho aire o hiperventilación que esté sacando demasiado aire. ¿Sale? Entonces, aumento del trabajo respiratorio debido a un deterioro de la mecánica respiratoria. Trabajo respiratorio y mecánica ventilatoria no es lo mismo. ¿Ok? Desde el punto de vista fisiológico, la disnea quizás sea la consecuencia de una enfermedad del parenquima pulmonar, enfermedad de las vías respiratorias, enfermedad vascular pulmonar, enfermedad de la pared torácica y neuromuscular, así como trastornos del gasto cardíaco que incluye enfermedad valvular, arritmias, miocardiopatías y enfermedad pericárdica constrictiva y restrictiva. La disnea puede deberse a la anemia causada por trastornos de la médula ósea y hemorragia, así como trastornos metabólicas como acidosis metabólica, sepsis e hipertiroidismo. La disnea significa dificultad para respirar tanto como
tanto un síntoma como un signo. El signo cuando lo corroboramos. ¿Con qué? Con una gasometría arterial, incluso con el oxímetro de pulso. ¿Ven? Esta está un poquito más completa. ¿Sale? Entonces es por eso que les decía, ¿cuántos tipos hay? Bueno, depende mucho de la escala que nosotros ocupemos. Demonios, ya la cajeteé. Aquí está. ¿Ok? Entonces, ya vimos cuántos tipos de disnea hay. Cardíaca, respiratoria o neumológica, neurológica, psicógena, que son las principales. ¿Sale? ¿Por qué? Porque podemos meter ahí a las metabólicas también, en fin. De origen respiratorio, de origen neurológico, de origen cardiogénico, de origen psicógeno. O si lo podemos ver desde otro punto de vista, también es válido. ¿Okay? Yo sé que este tema es bastante interesante. El paciente requiere... Y fíjese, hay otra clasificación que ahorita no me quiero meter, que es sobre la disnea y sobre los valores fisiológicos, que les voy a pasar un artículo y ahorita van a ver por qué no me quiero meter tanto en eso, que creo que al final vamos a tener que terminar de hablando de ella, pero no os quiero confundir ahorita, vamos paso por paso. ¿Okay? Entonces, ¿el paciente requiere tratamiento hospitalario? Simón, o sea, ya vimos las escalas y era más que obvio que sí. ¿Sale? O a menos que seas muy aventurado, muy osado, pues sí. Pero sí requiere tratamiento intrahospitalario, porque si la dejas ir a casa, cuac, cuac, haces un error. ¿Ok? Entonces, espero que con esto vayan ampliando y aprendiendo a ir diagnosticando, a ir teniendo criterio y saber utilizar los recursos que tienen a su mano para poder hacer diagnósticos y un buen tratamiento. No tiene nada de malo investigar. No, sí, sería tonto que no utilizáramos la tecnología a nuestro favor y los medios de información a nuestro favor. ¿Sale? Obviamente, pues va a haber situaciones en las que no vas a poder sacarlo, pero va a haber situaciones en las que sí lo vas a poder utilizar y no tiene nada de malo. Que te digan, no, es que eres medio menso porque eso te lo tienes que grabar. A ver, sí, güey, pero pues si no puedo corroborar y tener menos errores para no matar a alguien porque me siento bien inteligente, pues está bien. ¿Sale? La inteligencia es la capacidad que tenemos para resolver problemas, no para ver qué tanto memorizamos o qué tanto nos aprendemos. ¿Ok? Entonces, por favor. ¿Listo? Espero y les agrade esto que hicimos hoy, esta dinámica. Y pues bueno, a seguir aprendiendo. ¿Ok? Nos toca para mañana otro caso clínico. ¿Ok? Bye.